Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal Lore Crochet. En esta oportunidad te voy a estar compartiendo el paso a paso de esta hermosa diadema. Mire qué linda queda, ideal para esta época del año. El punto es muy fácil y lo pueden realizar para diferentes tallas. En la descripción te estaré dejando la medida para las diferentes tallas. Si aún no estás suscrito en mi canal, te invito a que lo hagas, le des like, comentes y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún otro video. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a usar. Los materiales que vamos a usar es esta lanita, que es bastante gruesa, de 3.5 milímetros de grosor. También esta es del mismo grosor, 3.5. Vamos a usar una agujita lanera, vamos a usar una cinta métrica, una tijerita y un crochet de 6.5 milímetros. Para comenzar lo que es la bandita elástica, vamos a realizar lo siguiente: un arito y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y ahora nos vamos a devolver con puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos nos deben quedar al final de esta primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es una cadenita, giramos el trabajo y vamos a comenzar, pero tomando este arito de la parte de atrás. Ahí voy a colocar mi ganchillo, saco me quedan dos aquí en el crochet y saco junto. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5 y aquí este último punto lo tomo pero junto, sería el número 6. Ahora lo que voy a hacer es subo con una cadenita, giro mi trabajo y voy a repetir lo mismo. Al llegar aquí al último punto vamos a tomar el punto completo de esta manera. Aquí vamos a subir con una cadenita, volteamos el trabajo y así vamos a continuar haciendo vuelta tras vuelta hasta obtener la medida que queremos. Ya tengo lo que es la bandita lista, entonces vamos a medir y aquí mide 40 centímetros. Entonces yo estoy trabajando para una niña a partir de los 3 años. De igual manera en la descripción te voy a estar dejando las tallas para las diferentes edades. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a unir estas dos piezas, tomamos estas dos piezas de esta manera y ahora en el ganchillo voy a introducir aquí y me voy a traer esta hebra y voy a cerrar. Me voy al siguiente tomando estos dos puntos junto con los de la parte de atrás y voy a ir haciendo puntos bajos en cada uno de ellos. Y aquí estoy realizando lo que es el último punto. Ahora lo que voy a hacer es voltear el trabajo y así va a quedar. Entonces ahora lo que voy a hacer es unir con esta hebra porque voy a hacer ya el cambio de color. Entonces aquí voy a tomar vamos a alar y aquí vamos a cortar esta hebra blanca
y aquí voy a hacer es un nudito para asegurar mi tejido. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer una cadenita, tomo lazada y aquí en este punto voy a hacer un punto medio alto. Me quedan estos 3 en el ganchillo que cierro junto. Vuelvo a tomar lazada, me voy a este que sigue, me quedan estos 3 en el ganchillo que cierro junto. Vuelvo, tomo lazada, introduzco en el siguiente y cierro junto. Voy al siguiente, fíjense si vamos a ir tejiendo puntos medio altos por esta vuelta. Tomo lazada y aquí en este que sigue vuelvo a hacer punto medio alto. Así de esta manera vamos a ir tejiendo, fíjense, este que está un poquito alzadito, este que está hundidito, alzadito, hundidito, ahí vamos a ir realizando los medios puntos altos. Terminé esta primera vuelta, ahora vamos a cerrar aquí en este primer punto con un puntito deslizado, así. Ahora vamos a subir con una cadenita, tomo lazada y voy a trabajar el punto pero por la parte de atrás. Fíjense que aquí tengo el arito y por la parte de atrás también se me forma como un arito y vamos a agarrar es esta que está por la parte de atrás. Tomo lazada, me quedan estos 3 en el ganchillo que cierro junto. Vuelvo a tomar lazada y me voy al siguiente y cierro junto. Lazada, me voy a la parte de atrás y realizo el punto. Así vamos a ir realizando por esta vuelta. Y nos va a ir quedando este detallito en la parte del frente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a terminar esta vuelta y al llegar aquí vamos a cerrar en este primer punto, que es la cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a cerrar aquí y ahí vamos a repetir lo mismo. Vamos a tomar lazada y vamos a realizar el punto, pero tomando la hebra de la parte de atrás, y así vamos a realizar varias vueltas hasta obtener lo que va a ser el largo de nuestra diadema. Aquí ya yo he dado varias vueltas, hice 6 vueltas y ya mide 11 centímetros de largo. Entonces ahora lo que voy a hacer para esta vuelta, cerrarla, aquí ya hice lo que es el puntito deslizado, vamos a volver a hacerlo, que es este último punto. Tomo lazada y aquí termino este último punto y voy a hacer aquí un punto deslizado. Entonces esta vuelta voy a hacer punto deslizado tomando el punto completo de la vuelta anterior. Vamos a ir realizando puntos deslizados en cada punto. Esto lo vamos a hacer hasta llegar aquí nuevamente. He llegado al final de esta vuelta y voy a realizar un puntito deslizado. Aquí voy a cortar y esta hebra vamos a introducir el ganchillo por este otro lado y esta hebra la vamos a pasar por aquí, así. Entonces ahora este arito que nos quedó aquí y esta lana lo vamos a pasar por el medio y vamos a hacer un nudito.
Entonces así debe quedar. Ahora este hilo que nos sobró aquí lo vamos a esconder con la agujita lanera. Entonces ya yo aquí tengo listos mis pompones para colocarlo en ambos lados. Y ya tengo los pompones, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en cada lado vamos a tomar estas últimas 2 vueltas y vamos a introducir una de las hebras por aquí. Y esta la vamos a introducir por este punto que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es de este lado, vamos a hacer un nudito y que quede bien apretadito. Bien, una vez que quede así bien apretadito, vamos a cortar. Y lo mismo que hice de este lado, lo voy a hacer de este otro lado. Acabo lo que son los 2 pompones y ahora este hilito que nos sobró lo vamos a esconder por aquí, por la parte de atrás. Entonces, una vez que lo escondimos, vamos a cortar. Y aquí ya tenemos el resultado de esta bonita diadema. Fíjense que los pompones le da un toque muy bonito. Si aún no estás suscrito en mi canal, te invito a que lo hagas, le des like, comentes, actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún video. También te invito a que compartas mis videos para que así otras personas puedan verlo. Nos vemos en un próximo tutorial de Lore Crochet. Chao, chao.